Hello guys, soy el teacher Abelino y hoy en esta lección hablaremos del futuro simple y de las diferentes maneras en que podemos formar oraciones en el futuro. Por ejemplo, con el presente simple, cuando se trata de actividades que son programadas. Por ejemplo, the movie starts at 7 p.m. tonight. O the bus arrives at 5. Aunque estemos hablando de una actividad futura, estas ocurren a una hora específica que se repite todos los días, ya sea a las 7 o a las 5. En español sucede lo mismo. Podemos decir la película comienza a las 7 o el autobús llega a las 5. Usamos el presente para referirnos a actividades habituales en el futuro. Cabe destacar que también podríamos decir la película empezará a las 7 o el autobús llegará a las 5, pero el uso del presente, empieza o llega, transmite la misma idea de manera comprensible. Podríamos también hablar del futuro usando el presente progresivo, en este caso cuando se tiene un plan sólido. Por ejemplo, we are watching a movie later tonight. Literalmente, esta expresión se traduce como estamos viendo una película más tarde esta noche. El presente progresivo, we are watching a movie, estamos viendo una película, se usa para actividades en el momento. Ahora bien, al agregarle una expresión en el futuro, later tonight, automáticamente indica que se tiene un plan firme en el futuro para llevar a cabo la actividad que se menciona. Adicionalmente, podrías decir, we are eating pizza after the movie. Estamos comiendo pizza después de la película. El hecho de hablar en el presente para actividades en el futuro te deja ver lo sólido del plan. Obviamente, la traducción correcta sería, veremos una película más tarde esta noche y comeremos pizza después de la película. Una tercera forma de hablar del futuro es la expresión to be going to, la cual hace referencia a planes e intenciones futuras. La misma idea anterior sería entonces we are going to watch a movie later tonight. Por último, una cuarta manera de hacer referencia al futuro es a través del auxiliar will. En este caso, will hace referencia a decisiones que tomamos en el momento de hablar sin un plan previo. Por ejemplo, acabamos de escuchar de una película cuando le decimos a un amigo, we will watch a movie later tonight. La opción más adecuada sería entonces will, puesto que no teníamos ningún plan. Es importante hacer notar que tanto to be going to como will son estructuras propias del futuro, mientras que el presente simple y el presente progresivo son simplemente herramientas adicionales con las que contamos para este uso. Puesto que ya hablamos previamente de estos aspectos, nos enfocaremos en esta lección tanto en to be going to como will, ya que son las estructuras verbales propias de este tiempo. Hablemos entonces de la forma. Para la estructura to be going to, tendríamos entonces una forma del verbo to be, según el pronombre, cualquiera que éste sea, la expresión going to, más el verbo en su forma base o raíz, más el objeto o predicado que se necesite. Tendríamos entonces I am going to watch a movie, he is going to watch a movie, they are going to watch a movie. A partir de ahí, lo único que tienes que saber más verbos. She is going to listen to music. You are going to cook dinner. Puesto que esta estructura está en combinación con el verbo to be, tanto las preguntas como los enunciados negativos se harán de forma similar. Por ejemplo, para las preguntas, rotaríamos el verbo y el sujeto. Are you going to cook dinner? Tal y como el uso del verbo to be en su forma original,
Para las preguntas abiertas, simplemente agregaríamos las etiquetas WH que usamos para las preguntas abiertas. Where, when, why, how, etc. Cualquiera que tenga sentido para esta expresión. Where are you going to cook dinner? When is she going to cook dinner? De esta manera pasaríamos de una pregunta cerrada a una abierta sin ninguna dificultad. Tal y como en el presente simple con el verbo to be, para los enunciados negativos simplemente agregamos la palabra not después del verbo. Y tendríamos entonces I am not going to cook dinner, she is not going to cook dinner, etc. Las contracciones son perfectamente válidas. Are plus not sería aren't, is plus not sería isn't, y I plus am sería I'm. I'm not going to cook, you aren't going to cook, he isn't going to cook, etc. La estructura con will, o la forma con will, no está muy lejos de la primera, y tendríamos el sujeto, que puede ser un nombre o un pronombre, la palabra will, o el auxiliar will, más un verbo en su forma base, tal como con going to, más el predicado u objeto. Por ejemplo, you will cook dinner, she will listen to music, we will watch a movie. Fíjate que a pesar de usar la tercera persona, he, she o it, el verbo estará siempre en su forma raíz o base, no s, no ed, no ing, y por supuesto no la preposición to, lo cual es un error común de principiantes. Siempre será el verbo raíz sin importar si fuera un enunciado positivo, un enunciado negativo o una pregunta. I will watch a movie tonight. Will you watch a movie tonight? Y para las preguntas abiertas hacemos la misma operación anterior. What time will she watch a movie tonight? Why will we watch a movie tonight? Where will they watch a movie tonight? De esta manera pudiéramos usar cualquier etiqueta WH como sea necesaria según la lógica de nuestra expresión. ¿Te diste cuenta de que will sigue la misma estructura del verbo to be? Siguiendo la misma lógica, para los enunciados negativos agregamos not después del auxiliar. I will not watch a movie tonight, he will not watch a movie tonight, etc. Las contracciones son también posibles. Will más not sería entonces won't para todos los pronombres. I won't watch a movie tonight, she won't watch a movie tonight, they won't watch a movie tonight. Para concluir con esta parte, veamos ambas estructuras en sus tres formas básicas: positiva, You aren't going to learn English. negativa You aren't going to learn English. y preguntas. Are you going to learn English? Yes, I am. No, I am not. Y con will tendríamos You will learn English. You won't learn English. Will you learn English? Yes, I will. No, I won't. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos estructuras? Te responderé tu pregunta con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia en español entre voy a ver una película esta noche y veré una película esta noche? Ninguna, ¿verdad? Solo son dos formas distintas de decir lo mismo. En inglés esto es prácticamente lo mismo, con la excepción de que going to transmite la idea de que hay un plan anterior a la expresión que dices. Veamos estos diferentes usos del futuro. Para expresar intención, I'm going to visit my grandparents next weekend versus I will visit my grandparents next weekend.
Ambas expresiones se pueden usar indistintamente. Sin embargo, la expresión con going to hace referencia a que hubo un plan anterior en la decisión de visitar a tus abuelos. Otro uso común es usar el futuro para hacer predicciones. En el caso de going to, basado en evidencias, y en el caso de will, sin ninguna evidencia específica. Por ejemplo, look at those dark clouds. It's going to rain soon. The weather forecast says there's a 90% chance it will rain tonight. Mientras que usas going to por la evidencia del clima, por el contrario usas will por tu creencia en un pronóstico del clima. Usamos estas expresiones para hablar de predicciones en resultados futuros. The team is going to win the championship. Posiblemente ya tengan 5 carreras por encima, o ves que la capacidad de este equipo sobresale a la capacidad del otro, y por eso, basado en esta evidencia, puedes decir que este equipo ganará. Por otro lado, dirías, the team will win the championship. Posiblemente tienes la experiencia pasada de que ha ganado, o tienes simplemente el deseo y la esperanza de que este equipo gane. Usamos el futuro para hacer promesas o amenazas. Por ejemplo, I am going to help you with your project versus I will help you with your project. ¿De cuál de los dos crees que tienes más posibilidades de recibir ayuda? Going to, ¿verdad? La persona que usó going to posiblemente ya haya hecho arreglos para ayudarte, mientras que la persona que usó will posiblemente haya tomado la decisión en el momento. Finalmente, y lo que determina todo este enredo, es que going to se usa para expresar acciones planeadas, mientras que will se usa para decisiones espontáneas. Por tanto, expresiones que hagan referencia al futuro, que empiecen con probably, possibly, I think, I hope, siempre llevarán will en lugar de going to. Para nuestro último ejemplo, they are going to travel to Paris next month. They will travel to Paris next month. Obviamente, la persona que usa going to tiene posiblemente el pasaje comprado, tiene la visa y ha hecho arreglos para su hospedaje, mientras que la persona que usa will tiene simplemente ese deseo e intención sin que necesariamente haya hecho ningún arreglo aún. En resumen, usamos going to cuando tenemos un plan para hacer algo o evidencias que muestran un suceso futuro, y will cuando se toma una decisión improvisada o en el momento de manera espontánea, o se cree, se espera o se piensa que algo puede ser cierto con respecto al futuro. Es decir, que expresiones como probably, possibly, I think and I hope siempre se usan con will. Así concluimos con esta lección. Espero que te haya sido útil. Si así lo fue, por favor apóyame para seguir creando este tipo de contenido, dándole like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.